¿Qué va a pasar en el segundo semestre del año con la economía argentina? La salida del cepo podía, como bien decís, generar un evento inflacionario. Sin embargo, la reacción del mercado posterior a la salida del cepo fue notable, fue muy buena. El mercado está viendo un escenario inflacionario bastante estable para los próximos meses. La economía en algunos aspectos está creciendo, pero por otro lado encontrás que quizás la calle le está costando. Hoy la Argentina es un país dependiente del precio del petróleo. Es importante que mantenga el equilibrio fiscal como digamos, escudo ante un contexto internacional que por momentos es incierto y se puede tornar desafiante y perjudicial para la Argentina. ¿Qué va a pasar con los dólares? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar en el segundo semestre del año con la economía argentina? Soy Franco Maceo y hoy vamos a estar hablando con Julián Sosovit, que es licenciado en Administración de la UBA, que es especializado en mercados y que tiene un programa en Neura, conduce un programa en Neura. Vamos a estar hablando con él. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bienvenido a Border. Hola, ¿cómo ¿Cómo andas, estás? Franco? ¿Todo bien? Gracias por la Bien. invitación. No, gracias a vos por estar. Escuchame, vamos a empezar si querés por lo que nos interesa a todos los argentinos de siempre, ¿no? La inflación y los dólares. Venimos de unos meses que decían iba a ser después de la salida del cepo 5%, 4%. Y resulta que estamos en 1,5 desde mayo. ¿Y cómo va a seguir todo esto? Bueno, es cierto, digamos, lo que estuvimos viendo es que ha habido una sorpresa en materia inflacionaria, Ujú. porque bueno, muchos anticipaban de que la salida del cepo podía, como bien decís, generar un evento inflacionario. Sin embargo, la reacción del mercado posterior a la salida del cepo fue notable, fue muy buena, porque cuando uno ve una salida del cepo, típicamente deberías pensar de que el dólar debería subir lo que vale la brecha antes de la salida del cepo. Antes de la salida del cepo, la brecha cambiaria era del 25%. Sin embargo, con la salida del cepo, en realidad el dólar subió 12%, o sea que subió la mitad o incluso un poco menos que la brecha. Entonces, eso te permitió pensar que el traslado a precios iba a ser menor. No solo eso, sino que después el dólar siguió estable e incluso siguió cayendo. Y la volatilidad cambiaria también en todos estos últimos 2 meses, ya que salimos del cepo, poco más de 2 meses y medio, digamos, se ha mantenido bastante estable el dólar y eso ha permitido de que el traslado a precios haya sido neutro. Entonces, lo que se llama la nominalidad de la economía se mantiene muy firme porque como no sube el dólar, no se traslada a precios, entonces la inflación sigue para abajo, combinado con políticas monetarias y fiscales que tienden a ser más bien contractivas y que tienden a enfriar el nivel de precios. Entonces tenemos un panorama en donde el mercado está viendo un escenario inflacionario bastante estable para los próximos meses. Lo mismo están indicando los precios, digamos, los indicadores de alta frecuencia, que te están indicando una inflación en torno al 1,5 para este mes de junio. Los bonos en pesos están reflejando también una expectativa de 1,5, pero parecería como que quizás en los próximos meses encontramos un piso en materia inflacionaria en torno a 1,5, en torno a los niveles que estamos ahora. Ok. Eh, Eso es lo que está viendo el mercado hoy en los precios en los break-even de inflación, que es la diferencia entre los bonos en pesos a tasa fija y los bonos Bien. ajustables por inflación. Así que hay una inflación para abajo, pero que quizá podría estar encontrando un piso en estos niveles. Bien. Y Milei hace poco dijo, creo que en Neura fue también, que el año que viene, el 2026, va a ser de 0% la inflación, que se va a extinguir completamente. ¿Lo ves realista esta predicción, digamos, de Milei? Bueno, a ver, cero, cero es difícil porque Sí, siempre hay una especie de inercia, pero converge a cero. Eso es ok, lo que sí el mercado está viendo con bien. bastante probabilidad. Básicamente porque el gobierno lo que hace es, primero, no emite pesos. Primero, antes que nada, es superavitario en términos fiscales. Como es superavitario en términos fiscales, no tiene que emitir pesos. Bien. Y, digamos, al no emitir pesos, no te genera una nominalidad, digamos, una presión nominal al alza. Entonces, la política fiscal contractiva, es decir, que intenta ser superavitaria con el ajuste fiscal y el equilibrio en las cuentas, combinado con una política monetaria que te absorbe pesos y no emite pesos, todo eso empuja a que la inflación pueda ir hacia abajo. Todo, además, el hecho de que el dólar no suba
también te permite pensar en que, como dije, no hay traslado a precio, entonces eso también contribuye. Hay que ver si se llega a cero o si converge realmente a cero, Sí, porque si en el medio vos tenés algún evento cambiario, ya sea por un shock internacional o por una cuestión local, típicamente puede ser electoral, o bueno, digamos, que el dólar se empiece a acomodar dentro de la banda en niveles superiores, te puede generar un tipo de inflación, ¿no? Si pensá que para hoy tenemos la banda cambiaria, para el momento de octubre, que son las elecciones, el diferencial entre la parte superior y la parte inferior de la banda está en torno al 60%, o sea, es bien, muchísimo. O sea que el dólar puede fluctuar dentro de la banda sin salirse de la banda, pero es muy amplio esa fluctuación. bien, Si el dólar sube, muy probablemente tengas algún escenario inflacionario. O sea, bien, ese escenario de cero inflación es sin dólar moviéndose, manteniendo el ajuste fiscal y manteniendo el ajuste monetario. Bueno, son bien. muchos supuestos, hay que ver si se Claro, da. claro. Y ahora comenzaron las reuniones del gobierno con el FMI en la búsqueda de un giro de 2.000 millones de dólares. ¿Qué tanto depende la estabilidad de la economía de este giro o de los giros futuros? Y al mismo tiempo, ¿qué tanto dependemos de la acumulación de reservas? Que, si mal no recuerdo, ayer fue de 600 millones de dólares la acumulación. Sí, mira, el tema de la reunión con el FMI, al FMI lo que más le importa es la cuestión fiscal dentro del actual esquema y que no se utilicen dólares dentro de la banda. Ujú, En ambos casos el gobierno está teniendo buenos resultados porque no hay intervención dentro de la banda y por otro lado en materia fiscal seguís teniendo superávit. Está bastante en línea con el objetivo de 1,3% de superávit los últimos datos fiscales publicados. Sin embargo, el gobierno se autoimpuso una métrica, un objetivo más ambicioso en torno al 1,6%. ujú. Entonces, en esa línea, el gobierno lo que anunció fue que va a hacer un ajuste fiscal más fuerte todavía en los próximos meses, lo cual termina siendo generalmente música para los oídos para el FMI y música para los oídos para los inversores. Es Claro, cierto que la métrica de reservas no alcanzó o no alcanza. Sin embargo, tanto para el FMI como para el gobierno, es una métrica más bien secundaria. Lo que más le importa al FMI, como te dije, es la cuestión fiscal y lo que más le importa al gobierno es la cuestión inflacionaria. exacto. En un esquema de libre flotación como la que tenés ahora, dentro de las bandas, la cuestión de las reservas tiende a ser menor. De cualquier manera, es importante todavía el tema de la acumulación de reservas porque la Argentina no tiene dólares y tiene vencimiento de deuda que pagar. Claro, Entonces, por eso mismo se torna importante las reservas. sí, Pero si flotás, no necesitas dólares para intervenir, porque no vas a intervenir. El tema es que las reservas siguen siendo importantes, como te digo, para no caer en default. Por eso mismo, el gobierno sigue las negociaciones con el fondo para sumar dólares que en un futuro pueden ser utilizados bien, para pagar deuda. bien. Cuando la Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda, ya no nos van a importar más las reservas, ni para pagar deuda, ni para, ¿cómo se dice? Ni para intervenir. ¿Y, Entonces, y esto las cuándo reservas puede van. pasar? La Y bueno, llegada. Eso. ese es el debate hoy en el mercado, ¿no? O sea, hoy en día seguís necesitando dólares para pagar deuda porque, no, porque si salís al mercado vas a pagar deuda, o sea, te vas a financiar a dos dígitos. Lo que está buscando el gobierno es endeudarse a tasas del 8%, Ujú, 8,5, o debajo del 9, porque si no es demasiado oneroso. Por lo tanto, ¿cuándo va a pasar? Y bueno, para eso hace falta que el riesgo país baje, hace falta que los bonos suban más. Si el riesgo país baja, bueno, entonces tu costo financiero se reduce naturalmente. Así que probablemente el próximo driver que pueda hacer empujar a los bonos para arriba y al riesgo país para abajo sea un buen resultado electoral, que es lo que eventualmente está ok. especulando el mercado. Si eso se da, probablemente tengas un desplome del riesgo país y digamos, una ventana de tiempo para salir a pagar, para salir a Bien, tomar deuda entre el fin de las elecciones y enero de 2026, que vencen 4.500 millones de dólares. bien. Así que bueno, O sea que probablemente un el futuro momento. electoral, digamos, del gobierno es muy importante a la hora de ver cómo va a seguir la economía para fines de año y para el año que viene. Por Es otro lado, determinante. es determinante. Ok. No solo por el regreso a los mercados, sino porque en realidad el driver que te empuja al río Pay para abajo es que si el gobierno tiene un buen resultado electoral, tiene más bancas para aprobar leyes que Ujú, logren ir en la dirección de las reformas estructurales que necesita la economía en materia, digamos, legal, bien. sacar leyes para mejorar, no sé, reforma judicial, reforma, ¿cómo se dice? Previsional, la reforma laboral. Previsional, laboral, Ujú, impositiva, etcétera. Entonces, el gobierno
quiere tener un buen resultado para tener más fuerza en el gobierno, en el Sí. Congreso, para sacar leyes, y eso sería el driver que empujaría los bonos para arriba porque irían en línea con lo que espera el mercado. Bien. Te quería hacer dos preguntas. Una viene a la par de esto. Ayer salió el decreto de que los organismos públicos deberán invertir excedentes de bonos y letras del Tesoro. ¿Qué significa esto? Y tiene algo que ver, entiendo, con todo esto de las reservas y la salida del Sí. mercado. Sí, no lo leí en detalle, la verdad, no es algo que toque yo en profundidad, Ok, pero básicamente seguramente lo que está intentando el gobierno es ampliar la amplitud del mercado en general, metiendo más participantes y aumentando el volumen de los instrumentos. Básicamente bien, bien, apunta para ahí como para, bueno, poder hacer un mercado de capitales más grande respecto al que es el actual. bien. Y después, por otro lado, tenemos que en el mes anterior tuvimos, perdón, tuvimos un récord de importaciones. Se anunció ayer que el PBI en el primer trimestre aumentó un 5,8%, pero al mismo tiempo después ayer salió un informe de la consultora Movier que decía que 50% de los argentinos no llegan a fin de mes, pero que el otro 30% compran dólares o compra dólares. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se explica? ¿Y cómo puede seguir evolucionando? Bueno, está buena la pregunta, porque es cierto que la economía en algunos aspectos está creciendo, pero por otro lado encontrás que quizás la calle le está costando o que el esfuerzo en el mejoramiento de la variable macroeconómica todavía no llegó al bolsillo total de los argentinos. Cuando uno habla de que la pobreza cayó, no significa de que el tipo que salió de la pobreza esté mejor, sigue estando en la pobreza, solamente que en términos, digamos, estadísticos no está en la pobreza, pero sigue viviendo condiciones muy difíciles. Claro, Si eso lo extrapolás para arriba, la clase media, lo mismo, o sea, la clase media ha sentido fuertemente el impacto del ajuste, pero era una necesidad de transición que se tenía que tomar para salir de la economía del 200% de inflación para tener una economía del 20% de inflación que tenemos hoy. Eh, entonces, en ese ajuste que se dio para normalizar las variables macro, hay sectores de la economía que crecieron mucho más, hay sectores de la sociedad que pudieron transitar mejor la crisis y hay otros sectores que no están transitando el mejor momento y hay otros sectores dentro de la sociedad que tampoco están transitando el mejor momento. O claro. sea, cuando uno mira en términos en promedio, la economía crece al 5,5%, 5,5%, no me acuerdo bien el número, pero tenés algunos sectores que están más bien retrasados y tenés otros sectores que están creciendo al 20% como intermediación financiera. Entonces, digamos, tenés una disociación gigantesca. Y el promedio te tira 5%. Lo mismo, hay familias que les puede estar yendo bien y comprando dólares y hay familias que no llegan a fin de mes. Y el promedio te marca de cómo está la sociedad en general. Si hay más personas que no llega a fin de mes y hay algunos que compran dólares, bueno, en general el promedio te va a apuntar para abajo. Entonces, esto forma parte, todo esto que está ocurriendo, forma parte del proceso de normalización de la economía, después de haber recibido una economía con terribles desequilibrios, como la que dejó el gobierno kirchnerista, sin reservas, con inflación, tarifas subsidiadas, digamos, precios relativos Sí. rotos, Un digamos, desfasaje. tenías toda una economía completamente desordenada, ni que hablar del déficit fiscal, el Ujú. déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit del Banco Central, que eran bombas a punto de explotar, deuda por pagar, o sea, tenías un montón de desequilibrios que tenían que ser resueltos inmediatamente y que, bueno, obviamente, encarar esa resolución te genera impacto socioeconómico, es imposible que no te genere. El tema es si ese impacto macroeconómico, ese impacto socioeconómico se sostiene o no y cuánto tiempo más va a durar. Ese Bien, es el desafío del gobierno hoy. Pero la verdad es que por la herencia recibida y el resultado que tenemos hoy, a 15, 16 meses, no me acuerdo bien cuánto, sí, desde que asumió el gobierno, digamos, tenés muchos desafíos, pero ya no tenés un país que está al borde de explotar. claro. Ahora hay que hacer cosas más finas como para que aquellos que todavía no pudieron sumarse a la recuperación, ya sea las familias o las empresas, bueno, puedan empezar a acoplarse. Y para Bien, eso es importante sacar leyes y para eso es importante tener un buen resultado electoral. bien, perfecto. Y cuando te dije que iba a ser la última pregunta, te mentí, discúlpame. La última pregunta va a ser la siguiente. El contexto internacional que estamos viviendo es muy volátil, es de mucho conflicto. ¿Cuánto crees que puede perjudicar esto al gobierno o los planes del gobierno a futuro? ¿Crees que es muy importante? Sí, básicamente, mira, hoy la Argentina es un país dependiente del precio del petróleo,
por el tamaño que tiene dentro de la economía y la cuestión estructural de vaca muerta y la cuestión energética. Así que dependés mucho del precio del petróleo, que es un activo muy volátil. Además, también es un poco menos volátil, pero igual dependés mucho del precio de la soja. En ambos casos tenés precios muy bajos. ¿Sí? La soja se desplomó, es cierto que un poco rebotó, pero digamos, está 20% abajo en el último año. Los precios del petróleo llegaron a tocar 54, se fue a 75 y ahora vale 65, 64, o sea, rebotó, pero tampoco que está en valores demasiado convenientes. Entonces, vos lo que tenés es un contexto que la Argentina, por la matriz económica que está diseñada hoy, tenés un panorama que dependés mucho más de las materias primas. Lo bueno es que ahora dependemos de dos materias primas. Antes dependíamos solo de la Solo de soja, ahora una, por lo claro. menos dependemos de la soja y del petróleo. Todavía no somos 100% dependientes del petróleo, pero en un futuro lo vamos a hacer porque Vaca Muerta en los próximos años va a seguir Sí, creciendo. incluso Entonces, perdón, las provincias cordilleranas por primera vez, con el litio, el petróleo, el gas, están por pasar a las provincias del campo, a las provincias que hacen las cosechas todos los años y de las que dependíamos completamente desde hace poco. claro, total. Entonces, Mm, por un lado dependés de esas dos variables. Y por mm. otro lado, vos, con un riesgo país debajo de los 1000 puntos, que vale 700 puntos hoy, y con no tener cepo cambiario, vos quedás más vulnerable a los shocks externos. Cuando vos tenés cepo, si pasa algo en el mundo y el cepo te cubre porque los capitales no se pueden ir o la gente no puede comprar dólares libremente. Y cuando vos tenés un riesgo país más bajo, o mejor dicho, un riesgo país muy alto, si pasa algo, vos ya estás en el culo del mundo, o sea, no le importás a nadie porque tu riesgo país ya vale 2000 puntos, o sea, ya está afuera. En Mm. cambio, cuando estás en el mercado, que tu riesgo país es bajo y tenés libre movilidad de capitales, es cierto que todavía no es 100% libre, pero tenés bastante libertad de capitales, sí dependés más de los shocks externos. Entonces, el contexto internacional se torna un rol mucho más importante hoy porque estás más incluido en el mercado, porque tu matriz económica depende más del petróleo y de la soja respecto a lo que dependía en el pasado. Y para eso es importante que el gobierno mantenga el equilibrio fiscal, porque si tenés un shock externo negativo, si los países que más tienden a sufrir son aquellos que tienen peores números fiscales, peores números macroeconómicos. Entonces, si el gobierno sigue haciendo el equilibrio fiscal como bandera ante un escenario internacional, bueno, debería sufrir menos la Argentina. Excelente. Así que es importante el contexto internacional y por eso es importante que el gobierno también mantenga, dada esta inmersión en el mercado internacional, es importante que mantenga el equilibrio fiscal como digamos, escudo ante un contexto internacional que por momentos es incierto y se puede tornar desafiante y perjudicial para la Argentina. Excelente, Julián, te agradezco muchísimo tu tiempo, toda tu información y bueno, estamos en contacto. Te mando un abrazo grande, gracias por todo. Muchas gracias por el Dale. llamado y bueno, estamos en Dale, contacto. abrazo grande. Bueno, y eso fue todo por hoy. Le agradecemos a Julián el tiempo y este apoyo después de lo que le pasó a María Julia. Estamos acá con el equipo poniéndole el hombro. Le mandamos un beso enorme a María Julia. Espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta, comenten, compártanlo y síganos en todas nuestras redes que estamos ahí a full 24 horas. Incluso también con el portal en www.borderperiodismo.com. Así que bueno, los invito a leernos, a escucharnos, a ver todos los videos y bueno, nos estamos viendo.